La victoria de Musashi sobre el clan Yoshioka fue una hazaña que sacudió el Japón feudal y cimentó la reputación del samurái errante como espadachín excepcional. Pero la búsqueda del reconocimiento y la perfección no le dejaron satisfecho. Musashi sabía que, para convertirse en una verdadera leyenda, necesitaba derrotar a otros grandes maestros de las artes marciales. Su mente, como su espada afilada, buscaba constantemente nuevos retos que afinar. Su viaje le llevó a Nara, la antigua capital de Japón, donde encontró un centro de poder y tradición budistas, famoso por sus artes marciales y sus templos llenos de historia. En medio de la serenidad de los jardines zen y los parterres de flores de loto, también floreció la tradición del arte de la lanza, enseñada por los monjes de la escuela Hosoin Ryu. Cultivó un arte de combate tan refinado como la propia meditación zen. Sus monjes guerreros dominaban la lanza, el Jumonji-ari, un arma con una hoja en forma de cruz que les proporcionaba una versatilidad inusual, permitiendo técnicas de corte lateral, además de las estocadas tradicionales. Se movían con fluidez, sus movimientos como una danza letal, la lanza como una extensión de su propio cuerpo. La reputación de la escuela Hosoin Ryu era temida en todo Japón. Sus monjes, acostumbrados a enfrentarse a los desafíos de la guerra y a demostrar su valor en duelos sanguinarios, eran famosos por su maestría en el manejo de la lanza y su ferocidad en el combate. En sus entrenadas manos, el Jumonji-ari se convirtió en un arma de destrucción y belleza, un instrumento de guerra que reflejaba la filosofía zen del dominio sobre el cuerpo y la mente. Musashi, que ya había demostrado ser capaz de derrotar a maestros de esgrima de diferentes estilos, pretendía ahora poner a prueba su destreza contra maestros de lanza y ampliar sus horizontes como samurái. Sabía que la lanza era un arma peligrosa, con mayor alcance que la espada, y que requeriría una nueva forma de entender el combate. El samurái buscó al maestro del templo, el legendario Hosoin In-ei, una figura casi mítica que había perfeccionado el estilo de combate con el yari. Cuenta la leyenda que el monje creó su arma cuando vio su reflejo en el lago Sarusawa, y la luna creciente formó dos nuevas hojas en su arma reflejadas en el agua. Al entrar en el templo, Musashi fue recibido con respeto por los monjes, que le condujeron a presencia de In-ei, pero el maestro ya era un hombre de edad avanzada, con un rostro marcado por los años y una mirada serena y penetrante. La vitalidad de la juventud ya no corría por sus venas, pero su presencia emanaba sabiduría y una fuerza interior inquebrantables. In-ei escuchó atentamente la petición de Musashi de batirse en duelo, pero debido a su avanzada edad, el maestro designó a uno de sus mejores pupilos para enfrentarse a él. El alumno, imbuido de la disciplina zen y la tradición de la escuela Hosoin Ryu, representaría al maestro con honor y proporcionaría a Musashi un duelo memorable. Cuando comenzó el duelo, el aire del dojo estaba cargado de expectación. Los monjes sentados formaban un círculo silencioso alrededor del espacio de combate, con la mirada fija en los dos guerreros enfrentados. El monje Hosoin se colocó con la gracia y la precisión de una garza. Su brillante espada reflejaba la luz del sol como un rayo de plata. Musashi, de pie, con su famoso bokken de madera firmemente en la mano, le observaba con una mirada atenta, sintiendo la energía del monje y toda la tradición de la escuela Hosoin palpitando en el aire. Con un ligero movimiento, el monje inició el combate. La lanza surcó el aire con un siseo, con su hoja principal dirigida al pecho de Musashi. El samurái esquivó ágilmente, haciéndose a un lado y esquivando la lanza por una fracción de centímetro. Pero cuando el monje retiró la lanza, una de sus hojas laterales rozó la cara de Musashi. Esto fue una advertencia para que el samurái no perdiera de vista la lanza en ningún momento.
Musashi bloqueó el segundo ataque con su Bokken. El sonido de la madera contra el metal, resonando por todo el dojo, hizo que el público jadeara y el impacto hizo temblar su brazo, pero su postura se mantuvo firme. Musashi contraatacó y el monje se defendió con el asta de su lanza, retrocediendo un paso, manteniendo a Musashi a raya con la punta del Kamayari. Los dos guerreros se miraron fijamente, en un duelo tan intenso como el choque de sus armas. La danza mortal continuó. El monje atacaba con rápidas estocadas y movimientos circulares de la lanza, aprovechando su superior alcance. Musashi, con agilidad y aguda percepción, esquivaba y bloqueaba los ataques, buscando una abertura en la defensa del monje. La tensión en el dojo era palpable. Los monjes observaban en silencio. Sus rostros impasibles reflejaban la disciplina zen que les guiaba. El sonido de las armas al chocar, el jadeo de los combatientes y el crujido del suelo de madera creaban una sinfonía de combate. Musashi sintió que tenía que cambiar su estrategia. No podía vencer al monje en un combate a distancia. Necesitaba acercarse, romper la guardia de su oponente y utilizar su velocidad y agilidad para asestar el golpe decisivo. En un momento de inspiración, tras soltar un grito de guerra, Musashi descargó un potente golpe con su espada, impactando en la muñeca del monje y dejando su arma vulnerable, y con otro golpe desarmó a su oponente mientras el yari volaba lejos de sus manos. El monje, desarmado y sorprendido, se encontró a merced del samurái. Musashi bajó entonces su Bokken y se inclinó en señal de respeto, reconociendo la destreza y valentía de su oponente. El duelo había terminado. Musashi había vencido una vez más, demostrando su maestría y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de combate. Había aprendido a bailar con la lanza, a sentir el alcance y poder de esta antigua arma y a utilizar sus conocimientos en beneficio propio. Pero sobre todo, había aprendido a respetar la tradición y la disciplina de los monjes guerreros que le habían desafiado y ayudado a crecer como samurái. En su famoso libro, 5 Anillos, en el capítulo sobre el agua, compara al samurái con el agua, que se adapta a la forma de su recipiente. En estado líquido, el agua adopta inmediatamente la forma de su recipiente, ya sea cuadrado o redondo, y se convierte en una gota o en un océano. Adaptarse al adversario, al entorno y a las circunstancias del momento es la clave de la victoria. Ceñirse a un único estilo o estrategia es un camino hacia la derrota. La capacidad de adaptarse al cambio, aprender de las experiencias y ajustarse a nuevas situaciones es esencial para el crecimiento personal y el éxito en cualquier campo. Tras el duelo, Musashi, sentado tranquilamente en uno de los patios, contemplaba la serenidad del lugar, pero su mente aún revivía la intensidad del duelo contra el monje lancero. La experiencia le había marcado profundamente, dejando cicatrices no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. La victoria sobre el pupilo de In-Ei le había mostrado la importancia de la adaptabilidad en el combate. La lanza, con su alcance y potencia diferentes a los de la espada, requería una nueva forma de pensar y moverse. Musashi se dio cuenta de que fijarse en un único estilo de lucha le haría vulnerable y limitaría su potencial como guerrero. A partir de ese duelo, Musashi intensificó su búsqueda de un estilo de lucha más fluido y versátil, capaz de adaptarse a cualquier oponente y a cualquier arma. Comenzó a incorporar elementos del arte de la lanza a su propio estilo, aprendiendo a utilizar la distancia y la sincronización en su beneficio. Pero el duelo con el monje Hosoin también le aportó una comprensión más profunda del Zen y su aplicación en el arte del combate. La serenidad del monje, su control mental y su conexión con la lanza le impresionaron. Musashi se dio cuenta de que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en la mente
y el espíritu. La búsqueda de la perfección, que antes se había centrado en el dominio de la técnica de la espada, se amplió, ahora para abarcar el cuerpo y la mente en su conjunto. Musashi empezó a buscar un equilibrio entre la fuerza física y la disciplina mental, entre la acción y la contemplación. El duelo en el templo de Hoso-in fue un punto de inflexión en la trayectoria de Musashi. Dejó Nara no solo como un samurái más hábil, sino también como un hombre más sabio. La experiencia le impulsó hacia la creación del Hyohō-ni Tenichiryu, el estilo de 2 espadas que le convertiría en leyenda. Pero sobre todo, el duelo le puso en el camino de la búsqueda de la iluminación, un camino que recorrió con la misma determinación y disciplina con la que blandía sus espadas. A partir de ese momento, la espada de Musashi no fue solo un arma, sino un instrumento de autoconocimiento y transformación. Se convirtió en un samurái completo, un guerrero que buscaba la victoria no solo en el campo de batalla, sino también en su interior. La fama de Miyamoto Musashi atraía la atención de admiradores y potenciales contrincantes, pero Musashi, a pesar de su nueva gloria, se sentía inquieto. La victoria sobre los Yoshioka le había reportado reconocimiento, mientras que el duelo con el monje le había provocado una profunda sensación de vacío. ¿Qué debía hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿Cuál es el siguiente paso en su viaje? Musashi se encontraba en una encrucijada, buscando un nuevo propósito para su vida. La espada parecía pesar ahora en sus manos, como un símbolo de la violencia y la incertidumbre que habían marcado su pasado. Necesitaba encontrar un lugar donde retirarse, reflexionar sobre su viaje y conectar con algo más grande que el propio arte de la espada. Musashi buscaba un refugio, un lugar donde calmar su espíritu y encontrar un nuevo sentido a su existencia. Sus pasos le llevaron hasta el templo en Koji, enclavado en las montañas de la provincia de Harima. El lugar enmarcaba un aura de paz y tranquilidad, en contraste con el bullicio y la violencia del mundo exterior. Los monjes, con sus rostros serenos y sus movimientos precisos y delicados, cultivaban la sencillez y la belleza del zen en cada detalle de sus vidas. Al entrar por las puertas del templo, Musashi sintió que el peso del mundo exterior se disolvía. El sonido de las campanillas de viento bailando contra la brisa, el murmullo de las fuentes de piedra y el aroma del incienso que ardía en los altares crearon una atmósfera de armonía e introspección. En Koji se convirtió en un refugio para Musashi, un lugar donde podía bajar la guardia y conectar con su propia espiritualidad. Los monjes le acogieron con amabilidad, sin juicios ni expectativas, ofreciéndole un espacio para curar sus heridas, tanto físicas como emocionales. En medio de la tranquila rutina del templo, Musashi redescubrió la paz interior y la claridad mental que había perdido en medio de los duelos y la guerra. Comenzó a practicar la meditación con los monjes, intentando dominar su mente y encontrar un nuevo equilibrio entre la acción y la contemplación. Los monjes de Enkoji, al darse cuenta de la habilidad y sabiduría de Musashi, se interesaron por su arte con la espada y le pidieron que les enseñara. Musashi, sintiendo que una nueva misión se encendía en su corazón, aceptó la petición, viendo en aquellos monjes la oportunidad de compartir sus conocimientos y ayudar a otros a recorrer el camino de la espada con honor y sabiduría. En el dojo improvisado del templo en Koji, el ambiente era de concentración y aprendizaje. La luz de la mañana iluminaba a los monjes sentados en Seiza, observando atentamente a Miyamoto Musashi, que se disponía a demostrar los principios del Enmei-ryu. Blandiendo 2 espadas de madera, una larga y otra corta, Musashi explicó que la escuela del círculo brillante
no se basaba en dogmas ni tradiciones rígidas, sino en la búsqueda de la libertad de mente y cuerpo, la adaptación a cualquier situación y el logro de la victoria a través de la fluidez y la intuición. Con movimientos precisos y elegantes, demostró que la espada no era solo un arma, sino una extensión del propio ser, que requiere una conexión con la fuerza interior para ser dominada. El énfasis se ponía en la adaptación, la creatividad y la respuesta adecuada a cada situación, sin atarse a formas predefinidas. Musashi llevaba a los monjes a desarrollar su propia intuición, a leer los movimientos de su oponente y a anticiparse a sus ataques. La observación cuidadosa y la percepción aguda eran fundamentales para la victoria, y Musashi guiaba a sus discípulos para que desarrollaran estas habilidades. Cada día, Musashi profundizaba en las enseñanzas de la Enmei-ryu, perfeccionando su técnica y su filosofía. Pero el samurái errante, a pesar de la paz que encontraba en el templo, sentía que una inquietud crecía en su interior. La llamada del camino, la búsqueda de nuevos retos y la necesidad de poner a prueba sus límites le llevaron fuera de los muros de Enkoji. Sabía que su viaje como samurái no había terminado y que el Enmei-ryu, aún en desarrollo, necesitaba ser probado en el fuego del combate real. Los caminos del oeste de Japón se convirtieron en el nuevo dojo de Musashi. Vagaba de aldea en aldea, de prefectura en prefectura. Su fama le precedía y atraía desafíos de samuráis deseosos de poner a prueba su destreza contra la leyenda en ciernes. Cada duelo era una nueva lección, una oportunidad para aprender de los errores y perfeccionar su técnica. Musashi se enfrentó a oponentes con diferentes estilos de lucha, armas y estrategias, y con cada victoria, su comprensión del arte de la espada se hacía más profunda y más compleja. Observaba atentamente a sus oponentes, analizando sus movimientos, sus expresiones y sus intenciones. Musashi trataba de comprender la esencia de cada estilo de lucha, identificando sus puntos débiles y explotando sus lagunas. Enmei-ryu se transformaba con cada duelo, incorporando nuevas técnicas, nuevas estrategias y una nueva comprensión de la mente de su oponente. Musashi se volvió más fluido, más adaptable, más impredecible. En los momentos de soledad y reflexión, Musashi repasaba mentalmente cada combate, analizando sus errores y buscando soluciones para superar las dificultades que encontraba. Anotaba sus observaciones en un pequeño cuaderno, un diario de su viaje como samurái y su desarrollo como artista marcial. Enmei-ryu, como una semilla plantada en tierra fértil, creció y se fortaleció, preparándose para florecer en un nuevo y poderoso estilo de lucha. Los rumores sobre sus enseñanzas llegaron a oídos de Shishido Baiken, un solitario samurái que vivía en las montañas de la provincia de Iga, conocido por su dominio de la Kusarigama, un arma tan exótica como mortífera, capaz de aterrorizar al samurái más experimentado. La Kusarigama era un instrumento de combate único que consistía en una afilada guadaña unida a una larga cadena con un peso de hierro en el extremo. Era un arma versátil e impredecible que podía utilizarse tanto para atacar como para defenderse. El peso del extremo de la cadena podía lanzarse contra el adversario, desequilibrándolo o desarmándolo, mientras que la guadaña cortaba y desgarraba con su afilada hoja curva. Los samuráis tradicionales, acostumbrados a luchar con espadas, temían el Kusarigama. Su imprevisibilidad y alcance la convertían en una amenaza difícil de neutralizar. Un solo movimiento en falso podía ser fatal, la cadena envolviendo el cuerpo y la guadaña encontrando carne con facilidad. Shishido Baiken había dedicado su vida a dominar la Kusarigama,
perfeccionando su técnica en las aisladas montañas de Iga. Se movía con el arma como si fuera una extensión de su propio cuerpo, la cadena danzando a su alrededor como una serpiente de metal, la guadaña lista para golpear. Cuando los rumores sobre Miyamoto Musashi llegaron a sus oídos, Baiken sintió que un desafío encendía su corazón. Había oído historias sobre la habilidad e invencibilidad del samurái errante en los duelos, y vio en Musashi una oportunidad para demostrar su propia maestría y la superioridad del Kusarigama. Musashi sintió un escalofrío recorrer la espalda cuando recibió la invitación. Conocía la reputación de Shishido Baiken y el peligro que representaba el Kusarigama, pero no se sintió intimidado. Se presentaba un nuevo desafío, y Musashi lo aceptó sin dudarlo. Musashi se preparó para el duelo con la seriedad y disciplina que le caracterizaban. Sabía que la Kusarigama era un arma impredecible y que debía idear una estrategia para neutralizarla. Musashi también sabía que necesitaba mantener la calma y el control emocional durante el duelo. El Kusarigama, con su naturaleza caótica y amenazadora, podía desestabilizar el espíritu de sus oponentes, llevándoles a actuar de forma impulsiva y temerosa. Musashi entrenó su mente para mantener la concentración y la serenidad, incluso ante la danza mortal de la cadena y la guadaña. El duelo con Shishido Baiken sería un desafío un tanto imprevisible, una batalla contra un maestro de un arma exótica, una prueba de sus habilidades, su estrategia y su espíritu. En un bosquecillo de bambú, los dos samuráis se miraron fijamente, midiendo la distancia y las intenciones del otro. Musashi, en guardia, con su bokken de madera firmemente en la mano, observaba los sutiles movimientos de Baiken, que mantenía la Kusarigama a su lado, la cadena enroscada alrededor de su brazo como una serpiente dormida, la guadaña brillando amenazadoramente al sol. Un profundo silencio se apoderó del bosque, solo roto por el sonido del viento que soplaba entre las hojas de bambú y el lejano canto de un pájaro. Baiken se movió primero, con la velocidad de una serpiente atacando a su presa. Desenrolló la cadena del Kusarigama con un movimiento fluido. La pesa de hierro del extremo silbó en el aire antes de ser desviada por el bokken de Musashi. Musashi dio un paso atrás. Sabía que no podía dejarse golpear por el peso de la cadena, que podría desarmarle o romperle los huesos. Tenía que mantener la distancia y encontrar un hueco en la defensa de Baiken. Sin embargo, el maestro de la Kusarigama no le dio tregua. Hizo girar el arma con maestría, la cadena danzando a su alrededor como un torbellino de acero, la guadaña amenazando a cada paso. La imprevisibilidad de la Kusarigama hacía aún más peligroso el combate. Musashi se mantenía en constante movimiento, sus pies ligeros como los de un gato, sus ojos fijos en los movimientos de Baiken. Necesitaba adaptarse al estilo de lucha de su oponente, encontrar un ritmo que le permitiera neutralizar la amenaza del Kusarigama. De un rápido golpe, Baiken consiguió atrapar el bokken de Musashi con su cadena y se preparó para asestar su golpe decisivo con su guadaña, ya que con su arma suprimida, Musashi era un blanco fácil. Pero en un momento de genialidad, Musashi hizo algo que la tradición de los duelos entre samuráis no preconizaba. Desenvainó rápidamente su wakizashi, algo que Baiken consideraba impensable, por lo que quedó completamente sorprendido. Shishido Baiken había caído en la trampa de Musashi, que había permitido que su oponente se apoderara de su arma y lo había acercado al alcance de su espada corta. El maestro de Kusarigama intentó retroceder, pero Musashi ya estaba sobre él. Con un movimiento rápido y preciso, Musashi eliminó a su oponente. La Kusarigama, un arma tan diferente de todo a lo que se había enfrentado hasta entonces, le obligó a adaptarse, a pensar con originalidad
y a utilizar su ingenio para superar las dificultades. El viaje de Musashi como samurái continuó, y con cada desafío se convertía en un guerrero más completo, más sabio y más cercano a la perfección que buscaba. Mientras Miyamoto Musashi forjaba su leyenda a base de duelos épicos y la búsqueda incesante del perfeccionamiento de su arte, otro samurái del norte de Japón seguía un camino similar, consolidando su reputación como uno de los mejores espadachines de su época. Su nombre era Sasaki Kojiro, el maestro de la espada golondrina. Su historia, como la de Musashi, estaba mezclada de leyenda y realidad, pero sus logros con la espada eran incuestionables, lo que le convertía en un rival a la altura del samurái errante. Sasaki Kojiro nació hacia 1583 bajo el cielo gris de la prefectura de Echizen, actual Fukui, una región montañosa y costera del norte de Japón, conocida por sus fuertes y leales samuráis. Vino al mundo en el seno de una familia samurái, un linaje que había cultivado el arte de la espada durante generaciones, y desde muy pequeño mostró un talento natural para el combate. Para Kojiro, la espada no era solo un arma, sino un instrumento de belleza y precisión, una extensión de su propio cuerpo. Ya de niño, Kojiro destacaba entre sus compañeros por su habilidad con la espada de madera y su disciplina en el entrenamiento. Absorbía las enseñanzas de los maestros locales con una facilidad impresionante. Su aguda mente captaba los detalles y matices de cada técnica, pero Kojiro no se conformaba con reproducir lo que le enseñaban. Buscaba ir más allá, experimentando con nuevas formas de movimiento, poniendo a prueba sus límites y moldeando su propio estilo de lucha. La fama de Kojiro como prometedor espadachín se extendió más allá de las fronteras de Echizen. Impulsado por la ambición de perfeccionar su arte y ponerse a prueba contra los mejores guerreros de Japón, decidió a una edad temprana trasladarse a Kioto, la antigua capital imperial, un vibrante centro de cultura, política y artes marciales. Kioto era un auténtico crisol de escuelas de esgrima, con maestros de renombre y diversos estilos de combate. Kojiro, sediente de conocimientos y nuevos retos, se sumergió en este mundo, absorbiendo diferentes técnicas, perfeccionando sus propias habilidades y buscando la esencia del arte de la espada. Sasaki Kojiro era conocido por utilizar una espada mucho más larga de lo normal, llamada Nodachi. Su espada tenía una hoja de unos 90 centímetros. Entrenaba con dedicación y disciplina, y su aguda mente analizaba cada movimiento, cada postura, cada estrategia. No solo buscaba la victoria en el combate, sino la perfección de la técnica y la armonía entre cuerpo y mente. Fue en Kioto, durante sus solitarias sesiones de entrenamiento entre arboledas de bambú y jardines zen, donde Kojiro desarrolló su técnica más famosa, la Tsubame Gaeshi, corte de golondrina en vuelo. Cuenta la leyenda que Kojiro, observando el vuelo rápido e imprevisible de las golondrinas, se inspiró en la elegancia y precisión de los movimientos de las aves para crear un golpe único y devastador. El Tsubame Gaeshi era un corte rápido y ascendente, ejecutado con un giro de muñeca que creaba un efecto sorprendente. La espada, como el ala de una golondrina en vuelo, cambiaba de dirección en el último momento, engañando al oponente y golpeándole en un punto vulnerable. La técnica requería gran habilidad, precisión y sincronización, y se convirtió en la marca registrada de Kojiro, un símbolo de su maestría y su conexión con la naturaleza. La fama de Kojiro y su técnica Tsubame Gaeshi se extendió por todo Kioto y más allá. Samuráis de distintas escuelas
Atraídos por la reputación del maestro de la espada golondrina, le buscaban para batirse en duelo, ansiosos por poner a prueba sus habilidades contra él y ganar gloria derrotando a tan renombrado oponente. Kojiro, siempre tranquilo y confiado, aceptaba los desafíos con la misma disciplina y determinación que le guiaban en su entrenamiento. Los duelos de Kojiro se convirtieron en acontecimientos memorables en Kioto. Su técnica única, su precisión letal y su postura despiadada atraían a multitudes de espectadores que observaban los combates con una mezcla de admiración y asombro. Kojiro se enfrentaba a cada oponente con respeto, pero sin piedad. Su espada bailaba en el aire con la elegancia de una golondrina, y sus rápidos y fluidos movimientos dejaban a sus oponentes desorientados y vulnerables. Con cada victoria, la leyenda de Kojiro crecía. Se convirtió en un símbolo de excelencia en el arte de la espada, un maestro que había trascendido los límites de la tradición y creado su propio estilo, único y devastador. Hacia 1605, establecido como uno de los mejores espadachines de Japón, Kojiro fundó su propia escuela de esgrima, Ganryu, que significa Escuela de las Fauces de la Golondrina. El nombre reflejaba la esencia de su técnica y filosofía de combate, la fuerza implacable de la roca combinada con la agilidad y precisión del vuelo de la golondrina. Ganryu atrajo a samuráis de todo el país que buscaban aprender del maestro de la espada golondrina y dominar su técnica secreta, el Tsubame Gaeshi. Quizá el duelo más famoso de Kojiro fue contra Toda Seigen, un renombrado espadachín conocido por su habilidad con la espada corta, Kodachi. Era el maestro de la escuela Toda Ryu, especializada en el uso de esta arma en el combate cuerpo a cuerpo, donde la velocidad y la precisión eran cruciales. Se cree que Kojiro derrotó a Seigen utilizando esta técnica, demostrando no solo su habilidad, sino también la eficiencia de Tsubame Gaeshi contra un oponente extremadamente talentoso y experimentado. Este duelo se considera notable porque Toda Seigen era un maestro establecido y muy respetado, mientras que Kojiro, aunque ya tenía talento, aún estaba forjando su reputación. Vencer a Toda Seigen supuso un hito en la carrera de Kojiro, consolidando su posición como uno de los mejores espadachines de la época y destacando su capacidad para derrotar a maestros de otras escuelas de esgrima. La fama de Sasaki Kojiro llegó a oídos de Hosokawa Tadaoki, un poderoso daimyo de la provincia de Busen, en el norte de Kyushu. Tadaoki, un ambicioso señor de la guerra y astuto gobernante, reconoció el valor de Kojiro como activo estratégico para su plan. Le invitó a unirse a su servicio, ofreciéndole un prestigioso puesto como instructor de esgrima para sus samuráis. Kojiro, que ya era un maestro de esgrima consolidado, aceptó la oferta de Tadaoki. Vio la oportunidad no solo como una forma de garantizar su seguridad económica y su estatus social, sino también como un nuevo reto para su arte. Se dedicó a entrenar a los samuráis de Tadaoki con la misma disciplina y rigor que le habían proporcionado la gloria, enseñándoles no solo la técnica de la espada, sino también la filosofía del Ganryu, que buscaba la armonía entre cuerpo y mente y la perfección del movimiento. Kojiro se convirtió en un respetado y admirado instructor del clan Hosokawa. Sus enseñanzas influyeron en una nueva generación de samuráis que absorbieron su técnica y filosofía, pero la fama de Kojiro seguía atrayendo a retadores de todo el país, que buscaban poner a prueba sus habilidades contra el legendario maestro de la espada larga. Kojiro, fiel a su camino como guerrero, nunca rehuyó de un duelo, defendiendo su reputación y el honor de la escuela Ganryu. Los ecos de la fama de Miyamoto Musashi
El samurái errante que ganaba duelo tras duelo con su inusual estilo de 2 espadas, llegaron a oídos de Sasaki Kojiro. No podía ignorar el ascenso de este nuevo rival que amenazaba con eclipsar su propia gloria. Al principio, Kojiro se tomó la noticia con indiferencia. Ya había derrotado a innumerables oponentes, y la idea de otro samurái más en busca de fama no le preocupaba. Pero con el paso del tiempo, los informes sobre Musashi se hicieron más frecuentes y detallados, describiendo su peculiar técnica, su aura de invencibilidad y su incesante búsqueda de nuevos retos. Musashi era todo lo que Kojiro no era, un samurái errante, sin amo ni clan, que desafiaba las convenciones y construía su reputación a base de violentas victorias. Kojiro, un maestro establecido al servicio de un poderoso daimyo, veía a Musashi como una amenaza para el orden que representaba y defendía. Se había sembrado la semilla de la rivalidad. A partir de ese momento, los destinos de Kojiro y Musashi se entrelazarían en un camino inexorable que culminaría en un duelo épico. Un enfrentamiento entre 2 de los mejores espadachines de Japón, cuyo resultado resonaría a lo largo de los siglos y se convertiría en una leyenda inmortalizada en la historia de los samuráis. Japón bullía de rumores. De boca en boca, de provincia en provincia, se difundieron historias de 2 samuráis excepcionales, alimentando la curiosidad y la anticipación de un enfrentamiento épico. Miyamoto Musashi, el samurái errante, y Sasaki Kojiro, el maestro de la espada golondrina, se convirtieron en figuras legendarias, sus nombres proclamados con admiración. En los dojos y en las reuniones de la corte, el debate era inevitable. ¿Quién era el mejor espadachín de Japón? Los partidarios de Musashi ensalzaban su inusual técnica con 2 espadas, su agilidad felina y su aura de invencibilidad. Era el samurái que había ganado más de 60 duelos, un guerrero que había desafiado las convenciones y creado su propio estilo, adaptable a cualquier situación. Es como un dios de la guerra, decían algunos. Sus espadas son la manifestación misma de la muerte. Los defensores de Kojiro alababan su refinada técnica, la precisión mortal de su Tsubame Gaeshi y la elegancia de sus movimientos. Era el maestro de la escuela Ganryu, un samurái culto y disciplinado que había alcanzado la perfección a través del estudio y la práctica constante. Kojiro es un artista de la espada, decían convencidos. Su estilo es una expresión de la armonía y la belleza del combate y la tradición. La rivalidad entre Musashi y Kojiro crecía día a día, alimentada por rumores y especulaciones. Era un choque de estilos, filosofías y personalidades. Uno representaba la tradición y el otro la innovación. La tensión crecía, la expectativa de un duelo final se hizo inevitable. Japón contuvo la respiración esperando el momento en que estos 2 titanes de la espada se enfrentaran para decidir, de una vez por todas, quién era el guerrero supremo. Por fin se rompió la tensión. Una carta sellada con el escudo de la escuela Ganryu llegó a manos de Miyamoto Musashi. El samurái errante, acostumbrado a las invitaciones a duelo, percibió algo diferente en aquel pergamino. La letra elegante y precisa, el tono formal y desafiante de las palabras revelaban la importancia del remitente. Sasaki Kojiro le invitaba por fin a un duelo formal. En la carta, Kojiro describía la reputación de Musashi como un guerrero de gran talento, pero métodos poco convencionales, y expresaba su deseo de comparar técnicas para determinar quién era el verdadero maestro de la espada en Japón. Propuso un duelo público, en un lugar y fecha a determinar por Musashi, para que el mundo pudiera presenciar la batalla entre los 2 mejores espadachines de la época.
Musashi, con una sonrisa irónica en los labios, aceptó el desafío sin vacilar. Había estado esperando este momento, la oportunidad de enfrentarse al legendario Kojiro y demostrar de una vez por todas la superioridad de su estilo. Envió una respuesta concisa y directa, aceptando la propuesta de Kojiro y sugiriendo un lugar para el duelo: la isla de Ganryujima, un pequeño afloramiento rocoso en la costa del mar interior de Seto, cerca de la ciudad de Shimonoseki. La elección de Ganryujima no fue casual. La isla, aislada y desierta, era un lugar cargado de simbolismo. Su nombre, que significa Isla de la Boca Golondrina, era una referencia directa a la escuela Ganryu de Kojiro y a su famosa técnica Tsubame Gaeshi. Era el territorio simbólico de Kojiro, un lugar donde se sentía seguro y poderoso. Al elegir la isla, Musashi lanzaba un desafío directo a su oponente, declarando su intención de vencerle en su propio dominio. La noticia del duelo corrió como la pólvora. Todo Japón espera ansioso el choque entre los dos titanes de la espada. En la fortaleza del clan Hosokawa, Sasaki Kojiro se preparó para el duelo con la disciplina y el rigor de un monje zen. Sabía que la lucha contra Miyamoto Musashi sería el mayor desafío de su vida. Una prueba no solo de su habilidad con la espada, sino también de su espíritu. Dedicaba sus días a un entrenamiento intenso y agotador. Practicaba sus cortes con la Nodachi, cuya hoja silbaba en el aire con la precisión y la velocidad de una golondrina, perfeccionando cada movimiento, cada giro de la empuñadura, cada paso. Repasó las técnicas de la escuela Ganryu, buscando la perfección en cada detalle, en cada matiz. Meditó durante horas, vaciando su mente de pensamientos y emociones, buscando la calma absoluta y la concentración necesarias para enfrentarse a Musashi. Kojiro también se sometió a una serie de rituales de purificación, baños de hierbas e inciensos, oraciones a los dioses y a los antepasados, tratando de limpiar su cuerpo y su alma de cualquier impureza que pudiera entorpecerle en el duelo. Quería llegar al combate con la mente y el cuerpo en perfecto equilibrio, libre de dudas y temores, listo para enfrentarse a su destino. Mientras Kojiro buscaba la paz interior a través de la disciplina y la tradición, Musashi se preparaba para el duelo de una forma totalmente distinta. No se ceñía a rituales ni métodos convencionales. Su astuta mente buscaba ventajas en cada detalle, en cada matiz, y no dudaba en utilizar métodos poco convencionales para desestabilizar a su oponente. Musashi sabía que Kojiro era un oponente formidable, un maestro de la espada que se había preparado para el duelo con años de antelación. Para vencerle, tendría que utilizar todas las armas a su disposición, no solo su habilidad con la espada, sino también su inteligencia y su capacidad de manipulación. Musashi comenzó a difundir rumores sobre sus propios preparativos para el duelo, creando un aura de misterio e imprevisibilidad a su alrededor. Hablaba de nuevas técnicas secretas que había desarrollado, de largas horas de meditación en cuevas aisladas y de encuentros con seres sobrenaturales que le habían concedido poderes especiales. Sabía que esos rumores llegarían a oídos de Kojiro, sembrando la duda y la inseguridad en su mente. Quería que Kojiro llegara al duelo con el ánimo agitado, la concentración rota y vulnerable a sus ataques inesperados. La batalla entre Musashi y Kojiro ya había comenzado, mucho antes del primer choque de espadas. Era un duelo de mentes, una guerra psicológica que tenía lugar en las sombras, los rumores y las expectativas de un Japón sediento de sangre y gloria. Pero tras mucho entrenamiento y simulaciones en su mente de los posibles caminos que podría tomar el combate, Musashi
se dio cuenta de que no sería posible vencer a Kojiro con su técnica de 2 espadas, y usando solo su katana, su oponente tendría una enorme ventaja de alcance, ya que Kojiro era el mayor maestro vivo de la espada larga Nodachi. Musashi tenía que encontrar una estrategia innovadora, o su muerte sería casi segura. El día del duelo, en la playa de Ganryujima, un pequeño grupo de personas esperaba la llegada de Kojiro. Eran samuráis del clan Hosokawa, algunos nobles curiosos y un puñado de comerciantes y campesinos que habían navegado hasta la isla para presenciar el histórico duelo. También estaban presentes representantes del gobierno local para garantizar que el duelo se desarrollara de acuerdo con las reglas y tradiciones samurái. El ambiente era de silencio y expectación, el aire denso como antes de una tormenta. Al aterrizar en la isla, Kojiro fue recibido con respetuosas reverencias y saludos. Se dirigió a un espacio abierto cerca de la playa, donde tendría lugar el duelo. Sus discípulos extendieron una estera de seda en el suelo, y Kojiro se arrodilló para una última meditación antes del combate. Cerró los ojos, respiró profundamente, vació su mente de cualquier pensamiento o emoción que pudiera interponerse en su camino. Buscaba la paz interior, una conexión con el flujo natural del universo, la armonía entre cuerpo y mente, que era la base de su arte con la espada. El sol se alzó en el cielo, las horas pasaron, pero Miyamoto Musashi no apareció. La multitud, al principio silenciosa, comenzó a murmurar, inquieta ante la tardanza del samurái errante. Kojiro, inmóvil en su meditación, parecía ajeno al paso del tiempo y a la creciente impaciencia de los presentes. Pero la calma de Kojiro era solo aparente. La estrategia de Musashi ya estaba en marcha. Había elegido llegar tarde a propósito, utilizando el tiempo como arma para desestabilizar a su oponente. Sabía que Kojiro era un samurái orgulloso y disciplinado, acostumbrado a la puntualidad y al respeto por las tradiciones. Llegar tarde le irritaría, rompería su concentración, y sin ella podría empezar a dudar de sí mismo. Fue entonces cuando un pequeño barco apareció por fin en el horizonte. En la proa, Miyamoto Musashi destacaba como una figura imponente con el sol a sus espaldas. Sus sencillas ropas de viaje y su pelo despeinado contrastaba con el kimono ceremonial de Kojiro. Musashi portaba un largo remo de madera, cuya punta había sido afilada y moldeada en forma de arma larga y rústica. Cuando desembarcó, Musashi ignoró los saludos de la multitud y se dirigió directamente al lugar del duelo, con los ojos fijos en Sasaki Kojiro, el maestro Ganryu, que se levantaba de la estera de seda donde había estado meditando. Tenía el rostro marcado por la furia y la impaciencia causadas por la larga espera. La inusual elección de arma de Musashi causó asombro e incomodidad en Kojiro, que se sintió insultado por la falta de respeto a las tradiciones del duelo. Una punzada de duda e incertidumbre empezó a erosionar su confianza. La estrategia de Musashi, calculada y fría, ya estaba en marcha. Había utilizado el retraso y el arma improvisada para desestabilizar a su oponente. Kojiro desenvainó su espada larga y tiró la vaina. En ese momento, Musashi sonrió y dijo: «Ya has perdido, Kojiro. Un verdadero espadachín nunca tira su vaina tan pronto». Con esta frase, Musashi quebró aún más el espíritu de Kojiro, pues si estaba seguro de su victoria, la mantendría en su cintura, lista para recibir de vuelta su espada.
Había llegado el momento más importante en la vida de los dos grandes samuráis. Ambos estaban en la flor de la vida. Musashi ya tenía más experiencia, pero Kojiro tenía la agilidad y la velocidad típicas de los luchadores más jóvenes. Había llegado el momento decisivo. El silencio se apoderó de la multitud, solo interrumpido por el sonido del viento en los árboles y las olas rompiendo en las rocas. La mirada de todos estaba fija en los dos samuráis que se enfrentaban en el centro del claro, cerca de la playa. Sasaki Kojiro se lanzó al ataque, sus movimientos rápidos y precisos como los de una golondrina en vuelo. Musashi, con su afilado remo levantado en guardia, se mantuvo a distancia, estudiando a su oponente. Kojiro decidió lanzar su técnica suprema. Era el Tsubame Gaeshi, el corte de la golondrina. Un golpe rápido y ascendente con un giro de muñeca que hizo que la hoja cambiara de dirección en el último momento. Musashi, sin embargo, estaba preparado y se había colocado para mantener el sol siempre a su espalda. En el momento en que Kojiro aplicó el Tsubame Gaeshi, Musashi esquivó y la espada pasó a milímetros de su cabeza. Aprovechando el hueco dejado por el golpe en el aire y los ojos quemados por el sol de Kojiro, Musashi saltó hacia Kojiro con su largo remo alzado en el aire. El golpe alcanzó a Kojiro en la frente. El sonido del impacto fue horrible, y se dijo que el cráneo de Kojiro se partió. Su Nodachi resbaló de sus manos y cayó al suelo. La atónita multitud presenció el final de un duelo que se había anunciado como una batalla épica, pero la realidad había sido brutal y rápida. La muerte, como siempre, había llegado de forma inesperada y violenta. No había alegría ni triunfo en los ojos de Musashi, solo una profunda tristeza y una extraña sensación de vacío. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Había derrotado a un gran guerrero, uno de los más grandes maestros de la espada. Pero alcanzar la cima de su gloria, en su afán por hacerse un nombre con la espada, no llenaba el vacío que sentía en el alma. La noticia de la muerte de Sasaki Kojiro se extendió rápidamente por todo Japón. La reacción fue de conmoción e incredulidad. Muchos se negaban a creer que el legendario maestro Ganryu hubiera sido derrotado, y más aún por un samurái errante con un remo de barco. Los admiradores de Kojiro lloraron su muerte y cuestionaron la gestión del duelo por parte de Musashi, mientras que los que apoyaban a Musashi celebraron su victoria. El duelo de Ganryujima se convirtió en un hito en la historia del Japón feudal, un acontecimiento que generó debates y controversias que durarían siglos. La muerte de Kojiro puso fin a una era y marcó el ascenso definitivo de Miyamoto Musashi como el mejor espadachín de Japón. Pero la victoria de Musashi no fue solo un triunfo personal, sino también una carga que llevaría consigo el resto de su vida. El polvo del duelo aún flotaba en el aire cuando Miyamoto Musashi abandonó la isla de Ganryujima en un pequeño bote de remos. Musashi no miró atrás. En sus ojos no había el brillo de la victoria, sino un profundo vacío y una tristeza que corroían su alma. La muerte de Sasaki Kojiro, un oponente digno y respetado, le había dejado un sentimiento de culpa y decepción. La gloria que tanto había buscado le parecía ahora vacía y sin sentido. Durante el viaje de regreso a tierra firme, Musashi se aisló en sus pensamientos, reflexionando sobre el significado del duelo y el camino que había elegido. Musashi empezó a cuestionarse todo en lo que había creído hasta entonces: la incesante búsqueda de la perfección en el arte de la espada,
la necesidad de demostrar su superioridad en cada duelo, la sed de gloria que le había impulsado desde su juventud. Todo parecía vacío y sin sentido ante la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Recordó las enseñanzas de su tío monje sobre la importancia de la compasión, la humildad y la búsqueda de la armonía interior, valores que había ignorado en su obsesión por la espada y la victoria. Ahora, ante la muerte de Kojiro, estas palabras resonaban en su mente con una nueva fuerza. La muerte de Kojiro marcó el fin de una era en la vida de Musashi y el comienzo de un nuevo viaje, un viaje en busca de un significado más profundo para su existencia. Un camino que le llevaría más allá de los límites de la espada y le conduciría a una comprensión más amplia de la vida y la muerte. Aún no sabía cuál sería ese camino, pero estaba decidido a encontrarlo. A partir de ese momento, la espada dejaría de ser su única razón de vivir, y la búsqueda de la paz interior se convertiría en su nueva batalla. Pero Japón, a pesar de los años de paz bajo el shogunato Tokugawa, estaba recogiendo los frutos de la discordia sembrada en los últimos tiempos. Toyotomi Hideyori, hijo del difunto unificador del país, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia a los Tokugawa, y sus aliados, los restos del ejército del oeste, se preparaban para una última y desesperada resistencia contra las fuerzas del shogun. Musashi, a pesar de su búsqueda de un nuevo camino, no podía ignorar la llamada de la guerra. Aunque la espada ya no era su única razón de vivir, seguía formando parte de su identidad, de su destino como samurái. Sentía la necesidad de participar en aquel conflicto, de poner a prueba una vez más sus habilidades en una batalla real. Las fuentes históricas son inciertas sobre el papel de Musashi en la batalla de Osaka. Algunos relatos indican que luchó en el bando del ejército oriental, leal al shogunato Tokugawa. El ya maduro samurái quizá ofreció sus servicios como estratega, asesorando a los generales del ejército oriental con su vasta experiencia en combate y sus conocimientos del arte de la guerra. Durante este periodo, actuó como un agudo observador, analizando las tácticas y movimientos de las tropas, tratando de comprender la naturaleza de la guerra y los mecanismos de la victoria y la derrota. Sea cual sea el papel que Musashi desempeñó en la batalla de Osaka, su presencia en ese conflicto es un reflejo del momento de transición que estaba viviendo. Buscaba un nuevo camino, un propósito que trascendiera la violencia y la gloria del combate. Pero la espada seguía llamándole, la guerra seguía fascinándole, y no podía desprenderse por completo del mundo que le había moldeado. La batalla de Osaka, ya fuera como guerrero, estratega u observador, fue un capítulo más en su búsqueda de la verdad y del sentido de la vida. Tras la batalla de Osaka, Japón se consolidó bajo el gobierno de los Tokugawa. La era de los grandes conflictos y la búsqueda de la gloria en los campos de batalla llegaba a su fin, dando paso a un periodo de paz y prosperidad. Para Musashi, que buscaba un nuevo propósito en su vida, la guerra ya no era un camino atractivo. Decidió entonces utilizar su vasta experiencia en combate y sus conocimientos del arte de la guerra para convertirse en estratega, consejero militar al servicio de un señor feudal. Viajó por varias provincias, ofreciendo sus servicios a los daimyos que buscaban proteger sus dominios y consolidar su poder en el nuevo orden social. Pero Musashi no era un samurái cualquiera. Su fama de duelista invencible, su inusual estilo de dos espadas y su personalidad independiente y arrogante intimidaban a algunos señores feudales, que lo veían como una amenaza para su autoridad. Musashi se vio a sí mismo, una vez más, como un forastero, un samurái sin amo ni clan, buscando su lugar en un mundo que ya no valoraba solo la fuerza bruta, sino también la lealtad,
la diplomacia y la habilidad política. En medio de esta búsqueda de un nuevo maestro, Musashi decidió construir un legado que trascendiera su propia experiencia. Adoptó a 2 jóvenes samuráis como hijos, dándoles su nombre y sus enseñanzas, Miyamoto Mikinosuke y Miyamoto Iori. Mikinosuke, el hijo mayor, era un prometedor samurái con un gran talento para la espada. Aprendió de Musashi el arte de Nite ni Chiryu, el estilo de las 2 espadas, y se convirtió en un guerrero consumado. Pero el destino le tenía reservado un trágico final, cuando se vio envuelto en una disputa política que amenazaba el honor de Musashi. Mikinosuke eligió la muerte por seppuku, el ritual de suicidio samurái, para preservar el nombre de su padre adoptivo. La muerte de Mikinosuke fue un duro golpe para Musashi. Lloró la pérdida de su hijo, pero reconoció el valor y lealtad que le habían llevado a elegir la muerte. Entonces, se dedicó a criar a su segundo hijo adoptivo, Miyamoto Iori, transmitiéndole todo lo que había aprendido sobre esgrima, estrategia y el camino del samurái. La adopción de Mikinosuke e Iori reveló un nuevo aspecto de la personalidad de Musashi. Él, el samurái solitario y errante, buscaba ahora construir un legado, dejar una huella en el mundo que trascendiera su propia existencia. Quería que sus enseñanzas y su filosofía le sobrevivieran e influyeran en las futuras generaciones de samuráis. Musashi continuaría su búsqueda de un señor feudal al que servir, pero ahora con una nueva perspectiva. No solo buscaba una posición de poder y prestigio, sino una oportunidad para transmitir sus conocimientos y dejar un legado duradero en el mundo. Poco a poco, se convirtió no solo en un guerrero legendario, sino también en un maestro y mentor, un guía para los jóvenes samuráis que buscaban encontrar su propio camino en el cambiante mundo del Japón de Edo. La búsqueda de Musashi de un señor feudal al que servir le llevó a Himeji, una ciudad-castillo de la prefectura de Harima, famosa por su belleza y su imponente castillo blanco, un símbolo del poder y la prosperidad del clan Ikeda. Musashi, con su reputación de estratega y duelista invencible, esperaba encontrar en Himeji una oportunidad para poner su talento al servicio de un nuevo señor. Sin embargo, la ciudad le tenía reservado un nuevo desafío, un duelo inesperado que pondría a prueba sus habilidades y su filosofía de combate. Miyake Gunbei, un renombrado samurái y maestro del estilo de esgrima Tomoe Ryu, había oído historias sobre las habilidades de Musashi y le retó a un duelo público. Gunbei, un guerrero orgulloso y tradicionalista, resentía la reputación de Musashi como un arrogante forastero que despreciaba las convenciones samurái. Quería demostrar que el estilo clásico y elegante de la Tomoe Ryu era superior al pragmático e inusual estilo de 2 espadas de Musashi. El duelo estaba programado en un campo abierto a las afueras del castillo de Himeji, un lugar espacioso y visible propicio para un enfrentamiento entre 2 maestros de la espada. Musashi, fiel a su estilo, llegó al lugar del duelo con un aura de tranquilidad y desdén. Iba vestido con sencillas ropas de viaje y solo llevaba 2 bokken, espadas de madera, en lugar de sus famosas hojas de acero. Gunbei, en cambio, apareció con estilo, vistiendo una armadura completa y portando su katana ceremonial, una hoja afilada y mortal. La diferencia en la presentación de los 2 guerreros reflejaba sus filosofías de combate. Gunbei valoraba la tradición, el honor y la apariencia, mientras que Musashi buscaba la eficacia, la sencillez y la esencia del combate. Para Musashi, la espada era solo una herramienta, un medio para lograr la victoria. Para Gunbei, la espada era un símbolo, una extensión de su propia alma. El duelo comenzó con Gunbei tomando la iniciativa, atacando a Musashi
con una serie de golpes potentes y precisos. Musashi, sin embargo, se defendió con maestría, utilizando sus dos Bokken para bloquear los ataques de Gunbei y contraatacar en ángulos inesperados. La velocidad y fluidez de los movimientos de Musashi, combinadas con la imprevisibilidad de su estilo de dos espadas, confundieron y frustraron a Gunbei, que se vio sometido a una presión cada vez mayor. En un momento de desesperación, Gunbei intentó un desesperado tajo descendente dirigido a la cabeza de Musashi. Pero Musashi ya se había anticipado al movimiento. Esquivó hacia un lado y con un movimiento rápido y preciso, golpeó el brazo derecho de Gunbei con su Bokken, haciendo volar su espada. Gunbei, desarmado y humillado, reconoció su derrota. Se arrodilló ante Musashi, inclinando la cabeza en señal de respeto. Musashi, con una mirada compasiva, le ayudó a ponerse en pie. El señor de Himeji, impresionado por las habilidades y la reputación de Musashi, pero aún receloso de su carácter independiente, le ofreció un puesto inusual: participar en la planificación urbana y paisajística de la ciudad. Musashi, sorprendido por la propuesta, aceptó el reto. Vio la oportunidad como una forma de utilizar sus conocimientos de estrategia y su visión del mundo en beneficio de la sociedad, creando un entorno armonioso y seguro para sus ciudadanos. Musashi se dedicó a la tarea con el mismo empeño y disciplina que a su entrenamiento con la espada. Estudió los principios del urbanismo y la arquitectura japonesa. Observó la topografía de la ciudad. Analizó el flujo de personas y las necesidades de la población. Aplicó sus conocimientos de estrategia militar para crear un plan urbanístico que favoreciera la defensa de la ciudad, la circulación eficaz de personas y mercancías, y la creación de espacios públicos agradables y funcionales. Musashi también participó en la planificación de los jardines del castillo de Himeji, creando paisajes que combinaban la belleza natural, serenidad y elementos estratégicos de defensa. Utilizó su sensibilidad artística y su conocimiento de la naturaleza para crear jardines que invitaban a la contemplación y la meditación, al tiempo que ofrecían puntos de observación y rutas de escape en caso de ataque. Una vez más, Musashi demostró su capacidad para adaptarse, aprender y transformarse, buscando un nuevo propósito en su vida y dejando un legado que trascendía los límites del combate y la guerra. En sus viajes por Japón, el destino llevó a Musashi a cruzarse con Yagyu Hyogonosuke, hijo del legendario maestro Yagyu Munenori, instructor de esgrima del mismísimo shogun. Hyogonosuke, a pesar de su juventud, ya era reconocido como un prodigio de la espada, un guerrero de excepcional talento y profundo conocimiento del arte del combate. Sería un choque de titanes que prometía encender la imaginación popular y resonar a lo largo de los siglos. El encuentro tuvo lugar en un bosquecillo de bambú junto a un arroyo cristalino, un escenario natural que parecía reflejar la dualidad entre los dos samuráis. Sus espadas estaban sujetas a sus cinturas, pero el combate parecía tener lugar a un nivel más profundo, un duelo de energías e intenciones. Los dos se estudiaron detenidamente, reconociendo la maestría del otro, la disciplina de años de entrenamiento, la dedicación al arte de la espada. Pero en lugar de desenvainar sus espadas, Musashi y Hyogonosuke iniciaron una batalla dentro de las mentes de cada uno de los samuráis, simulando mentalmente cómo sería cada golpe de este duelo antes de desenvainar sus espadas. Pero debido a la gran madurez de espíritu que ambos tenían ya, se reconocieron mutuamente como grandes maestros de sus respectivas artes y la inutilidad de una lucha que podría ser fatal y que solo privaría al mundo de un gran maestro del arte de la espada. En lugar de desenvainar sus espadas y luchar, Musashi y Hyogonosuke prefirieron sentarse y hablar.
Hablaron de estrategia, filosofía, la naturaleza del combate y el camino del samurái. Compartieron experiencias, dudas y reflexiones. Encontraron puntos en común al tiempo que respetaban sus diferencias. Musashi, el guerrero que había forjado su fama mediante la violencia, descubrió en Hyogonosuke una nueva forma de fuerza, la fuerza de la mente y el espíritu. Hyogonosuke, el samurái criado en la tradición, reconoció en Musashi la importancia de la experiencia y la adaptación. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, coloreando el cielo en tonos anaranjados y morados, cuando Musashi y Hyogonosuke se despidieron sin haber cruzado sus espadas. Habían luchado a un nivel más profundo, un duelo de ideas y perspectivas, y ambos habían salido victoriosos. Aquel encuentro, más que un duelo frustrado, fue un hito en su trayectoria. Demostró la madurez de los dos samuráis, que habían trascendido la necesidad de demostrar su superioridad mediante la violencia, y habían encontrado en la conversación, el respeto mutuo y el intercambio de conocimientos un camino más elevado para crecer y evolucionar como guerreros y como seres humanos. La leyenda de este encuentro se extendió por todo Japón, inspirando admiración y reflexión. Musashi y Hyogonosuke demostraron que la verdadera fuerza del samurái no reside únicamente en su destreza con la espada, sino también en su sabiduría, autocontrol y capacidad para reconocer la fuerza en los demás. Las experiencias de Musashi, sus innumerables duelos, sus viajes y sus reflexiones le llevaron a un nuevo nivel de comprensión del arte de la espada. Había trascendido la búsqueda vacía de la gloria y había encontrado en la espada un camino hacia el autoconocimiento, la disciplina y la sabiduría. Había llegado el momento de compartir sus enseñanzas, de formalizar su estilo de lucha y de garantizar que su legado sobreviviera a su propia existencia. Así nació Hyoho Niten Ichiryu, la 12 espadas como una escuela de estrategia. Hyoho Niten Ichiryu no era solo un conjunto de técnicas de combate, sino una completa filosofía de vida, basada en la búsqueda de la armonía entre el cuerpo, mente y espíritu. Musashi codificó sus enseñanzas basadas en su vasta experiencia en un único sistema que abarcaba dominio de las 2 espadas, la técnica distintiva de la escuela que utilizaba la katana y el wakizashi en armonía, explotando el alcance, la velocidad y la imprevisibilidad de cada arma. La importancia de la estrategia, la comprensión del terreno, el análisis del adversario y la adaptación a las circunstancias del combate como elementos cruciales para la victoria. El cultivo del espíritu, la disciplina mental, la concentración, la intuición y la serenidad como pilares para el dominio de la espada y una vida plena. Como su hijo adoptivo, Miyamoto Iori había partido para servir a un poderoso gobernante como samurái, Musashi empezó a buscar un discípulo que fuera algo más que un aprendiz de técnicas. Quería un heredero de su filosofía, un samurái capaz de comprender la profundidad de sus enseñanzas y transmitirlas a las generaciones futuras. El destino le cruzó con Hirao Yoemon, un joven samurái con un talento excepcional, sed de conocimiento y una mente abierta a las innovaciones de Musashi. Yoemon se convirtió en el devoto pupilo del maestro, absorbiendo rápidamente sus enseñanzas y demostrando una comprensión intuitiva del Hyoho Niten Ichiryu. Musashi vio en Yoemon no solo un discípulo con talento, sino un alma gemela, un guerrero destinado a continuar el legado de la escuela de las 2 espadas. Lo adoptó como hijo, le dio el nombre de Miyamoto y le transmitió todos los secretos de su arte, preparándolo para convertirse en el sucesor de la Hyoho Niten Ichiryu. La formalización de la escuela y la adopción de Yoemon
representaron un paso importante en la trayectoria de Musashi. Había dejado de ser solo un samurái errante, un duelista en busca de gloria, para convertirse en un maestro, un mentor, un guardián de una tradición que él mismo había creado y que ahora confiaba a su discípulo, asegurándose de que sus enseñanzas sobre la espada, la estrategia y el camino del guerrero siguieran inspirando a los samuráis durante muchas generaciones. En 1634, el legendario samurái Miyamoto Musashi emprendió un nuevo viaje, dejando atrás las montañas y los campos de batalla del este de Japón para aventurarse en las cálidas y exuberantes tierras de Kyushu, la gran isla del sur del archipiélago nipón. Su reputación le precedía. Señores feudales y samuráis de toda la región habían oído historias sobre el guerrero invencible, el maestro de las dos espadas y el creador del Hyōjo Nite Nichiryu. Algunos le admiraban, otros le temían, pero todos reconocían su grandeza. Musashi, ahora con 50 años, ya no buscaba la gloria de los duelos ni el efímero reconocimiento de la corte. Quería un lugar donde transmitir sus enseñanzas, donde compartir su sabiduría acumulada a lo largo de una vida dedicada a la espada y la búsqueda de la verdad. Su destino le llevó a Kokura, una ciudad próspera y culturalmente vibrante de la costa norte de Kyushu, dominada por el clan Ogasawara. El señor Ogasawara Tadasane, un gobernante culto y amante de las artes, había invitado a Musashi como huésped, atraído por la fama del samurái y la oportunidad de aprender de su vasta experiencia en estrategia y combate. Musashi fue recibido en Kokura con honor y respeto. El señor Ogasawara le ofreció una cómoda residencia cerca del castillo. Musashi encontró en Kokura un entorno favorable para la reflexión y el desarrollo de sus ideas. Pasaba horas meditando en los jardines zen del castillo. Discutía sobre filosofía y estrategia con el señor Ogasawara y sus consejeros, y se dedicaba a la caligrafía y la pintura, expresando su visión del mundo a través del arte. La estancia en Kokura marcó un periodo de tranquilidad y productividad en la vida de Musashi. Profundizó en sus estudios, refinó sus enseñanzas y comenzó a escribir sobre su esgrima y su filosofía de vida, preparando el terreno para la obra maestra que lo inmortalizaría, el libro de los 5 anillos. La paz y la tranquilidad de la vida en Kokura se vieron bruscamente interrumpidas en el invierno de 1637. En la península de Shimabara, a pocos kilómetros de distancia, estalló una rebelión popular liderada por campesinos empobrecidos y cristianos perseguidos por el shogunato Tokugawa. La rebelión de Shimabara, alimentada por la opresión del gobierno, los elevados impuestos y la intolerancia religiosa, se convirtió rápidamente en una amenaza para la estabilidad de la región. Miles de rebeldes, armados con aperos de labranza, espadas robadas y una rabia incontrolable, atacaron aldeas, templos y fortalezas, jurando vengarse de sus opresores. El señor Ogasawara, leal al shogunato Tokugawa, no dudó en responder a la llamada para sofocar la rebelión. Reunió a sus samuráis y se preparó para marchar a Shimabara, decidido a restaurar el orden y la autoridad del gobierno. Miyamoto Musashi, a pesar de su avanzada edad y de su búsqueda de paz interior, no eludió su deber. Se unió a las tropas del señor Ogasawara, no como guerrero hambriento de batallas, sino como un experimentado estratega y sabio consejero. Musashi, con su aguda vista y su comprensión del arte de la guerra, analizó la situación de los rebeldes, sus puntos fuertes y débiles, sus tácticas y sus motivaciones. Aconsejó al señor Ogasawara que adoptara una estrategia de asedio al castillo de Hara, donde se refugiaban los rebeldes, en lugar de un ataque frontal que podría acarrear grandes pérdidas. Musashi también participaba en la planificación de las operaciones militares, aconsejando a los samuráis sobre tácticas de combate, el uso del terreno y la importancia de la disciplina y la unidad entre las tropas. La rebelión de Shimabara
Fue un enfrentamiento brutal y sangriento que duró varios meses y costó la vida a miles de personas. Musashi, a pesar de su reticencia a participar en la violencia, demostró valor y destreza en el combate, inspirando a los samuráis con su presencia y sabiduría. En un episodio relatado por algunas fuentes, Musashi fue derribado de su caballo por una piedra lanzada por un campesino rebelde. Herido pero no derrotado, se levantó y siguió luchando, demostrando su determinación y resistencia. La rebelión de Shimabara fue finalmente sofocada por las fuerzas del shogunato, pero a un alto coste. La experiencia dejó una profunda huella en Musashi, reforzando su convicción de que la guerra era una tragedia que debía evitarse a toda costa. A partir de ese momento, se intensificó su búsqueda de la paz interior y de un camino más allá de la violencia. Se dedicó a escribir sobre su filosofía y sus enseñanzas, tratando de compartir su sabiduría con el mundo e inspirar a las generaciones futuras a encontrar la armonía y la paz interior. En 1640, a la edad de 56 años, se trasladó a Kumamoto, invitado por el señor Hosokawa Tadatoshi, un gobernante que admiraba su reputación y buscaba sus enseñanzas. Pero la fama de Musashi seguía atrayendo la atención de jóvenes samuráis, deseosos de desafiarle y poner a prueba sus habilidades contra el legendario espadachín. Entre ellos se encontraba Uji Yashiro, maestro de la escuela Yagushin Kageryu, un estilo de esgrima conocido por su sutileza, sus movimientos ilusorios y su capacidad para controlar la mente del oponente. Yashiro, lleno de confianza y ambición, creía que podía superar a Musashi con su sofisticada técnica y su feroz espíritu. Retó al legendario samurái a un duelo, proponiéndole un enfrentamiento en un pinar a las afueras de Kumamoto. Musashi, incluso a una edad avanzada y muchos años alejado de los duelos, aceptó el desafío sin vacilar. Vio en el joven samurái una oportunidad para poner a prueba sus enseñanzas y demostrar que el verdadero dominio de la espada trascendía la fuerza física y la velocidad. El día señalado, los dos samuráis se encontraron en el bosque de pinos, un escenario sereno y solemne, donde el sonido del viento en los árboles parecía amplificar la tensión del momento. Yashiro, impulsivo y arrogante, se lanzó al ataque con una serie de cortes rápidos y precisos. Musashi, con la calma de quien se ha enfrentado a la muerte innumerables veces, se defendió con maestría. Sus movimientos fluidos y económicos neutralizaron los ataques del joven samurái. Musashi no se dejó llevar por la velocidad ni la agresividad de Yashiro. Lo observaba con atención, anticipándose a sus movimientos y explotando sus puntos débiles. En un momento de descuido, Yashiro dejó un hueco en su guardia y Musashi aprovechó la oportunidad. Con un solo movimiento rápido y decisivo, desarmó al joven samurái y le puso la punta de la espada en la garganta. Yashiro, derrotado y humillado, reconoció la superioridad de Musashi, no solo en habilidad con la espada, sino también en sabiduría y control del espíritu. Musashi, con una mirada compasiva, bajó la espada y se inclinó en señal de respeto. Ya no buscaba humillar a sus oponentes, sino transmitir sus enseñanzas y cultivar una nueva generación de samuráis basada en el respeto, la disciplina y la búsqueda de la paz interior. El duelo contra Uji Yashiro fue la última batalla de Miyamoto Musashi, un final digno para la carrera de uno de los más grandes guerreros de la historia de Japón. Había demostrado que la verdadera fuerza del samurái no reside en la juventud ni en la velocidad, sino en la sabiduría acumulada a lo largo de los años, el dominio del espíritu y un profundo conocimiento del arte de la espada. El duelo contra Uji Yashiro fue el último eco de la furia de la espada en la vida de Miyamoto Musashi.
A partir de ese momento, se dedicó por completo a la búsqueda de la paz interior y a transmitir sus enseñanzas, consciente de que su camino como samurái tocaba a su fin. Buscando refugio para sus últimos días, se recluyó en una cueva de las montañas, donde la naturaleza salvaje y la soledad le invitaban a reflexionar y contemplar. Allí, lejos del mundanal ruido, rodeado por la silenciosa grandeza de las rocas y el murmullo del viento, Musashi se preparó para escribir su obra maestra, un legado que trascendió los límites de la espada y se convirtió en una guía para la vida, un testamento de la sabiduría de uno de los más grandes guerreros que Japón haya conocido jamás. Tras décadas siguiendo el camino de la espada, la fama y la gloria ya no seducían a Miyamoto Musashi. Los duelos que antaño alimentaron su ambición resonaban ahora en su memoria como fantasmas de un pasado lejano. Miyamoto Musashi, el legendario samurái, sentía el peso de los años en sus huesos y la necesidad de silencio en su alma. En 1643, a la edad de 59 años, tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó la corte de Kumamoto, donde era tratado con honor y respeto, y se recluyó en una cueva de las montañas, buscando la soledad. La cueva de Rei-Gando, elegida por Musashi para refugiarse, era un lugar de austera belleza y profunda paz. Situada en una empinada ladera, su entrada se abría a un valle cubierto por un denso bosque de cedros y pinos, donde el sonido del viento susurraba secretos ancestrales y un arroyo cristalino fluía por las rocas, creando una melodía que calmaba el alma. La cueva en sí era sencilla y sin lujos. Sus frías paredes de piedra guardaban el silencio de siglos, y la luz del sol penetraba tímidamente por la entrada, creando un juego de sombras que bailaban sobre el suelo de tierra. Allí, sin los lujos de la corte ni las distracciones del mundo, Musashi encontró el refugio perfecto para dedicarse a la reflexión, la meditación y la escritura. La soledad no era una carga para Musashi, sino una grata compañía. Le permitía conectar con la naturaleza, con su propio espíritu y con la sabiduría que había acumulado a lo largo de toda una vida dedicada a la espada. En medio del silencio de la cueva de Rei-Gando, Musashi se preparaba para escribir su obra maestra, un testamento de sus enseñanzas, un legado para las generaciones futuras. Las experiencias de una vida dedicada a la espada, los duelos, los viajes, las victorias y las derrotas, los encuentros con maestros y sabios, todo ello se combinó en su mente para dar forma a una sabiduría profunda e intemporal. Cogió su pincel, lo mojó en tinta y empezó a escribir. Sus primeros escritos fueron un conjunto de 21 preceptos, una guía para la vida basada en su propia experiencia y visión del mundo. Llamó a esta obra Dokkodo, el camino a seguir solo, un testamento de su filosofía personal, una invitación a la reflexión y a la búsqueda de una vida auténtica y con sentido. En Dokkodo, Musashi aborda temas como la importancia de la disciplina, la búsqueda del autoconocimiento, la sencillez de la vida, el desapego a las posesiones materiales, el rechazo de la arrogancia y la búsqueda constante de la verdad. Comparte su visión del mundo, moldeada por años de entrenamiento con la espada y observación de la naturaleza, revelando la profundidad de su espíritu y su comprensión de la condición humana. Pero la obra maestra de Musashi aún estaba por llegar. Se dedicó entonces a escribir un tratado completo de estrategia y filosofía, basado en su vasta experiencia como samurái y en sus estudios sobre el arte de la guerra. Así nació el Libro de los 5 Anillos, una obra que trascendió los límites de la esgrima y se convirtió en una guía para la vida, un manual para el liderazgo
y un testamento de la sabiduría de uno de los más grandes guerreros de Japón. En el libro de los 5 anillos, Musashi divide sus enseñanzas en 5 libros: tierra, agua, fuego, viento y vacío, cada uno de los cuales trata un aspecto fundamental de la estrategia y su aplicación en distintos ámbitos de la vida. Explora temas como la importancia de la observación, la adaptación a las circunstancias, el dominio del tiempo y el ritmo, la psicología del adversario, la dirección de grupos y la búsqueda de la victoria en cualquier campo. Musashi utiliza analogías y metáforas tomadas de la naturaleza, las artes y la vida cotidiana para ilustrar sus principios, haciendo que sus enseñanzas sean accesibles y aplicables a diferentes contextos. Insiste en la importancia del entrenamiento constante, la disciplina mental, el autoconocimiento y la búsqueda incesante de la perfección. El libro de los 5 anillos se convertiría en la obra maestra de Miyamoto Musashi, un legado que le inmortalizaría como uno de los mayores estrategas y filósofos de Japón. Sus enseñanzas seguirían inspirando a generaciones de samuráis, líderes y buscadores de la verdad, trascendiendo las fronteras del tiempo y el espacio. Tras contemplar su obra maestra, Musashi sintió que su misión en este mundo se acercaba a su fin. Una misteriosa enfermedad se había apoderado de su cuerpo, debilitando sus músculos y robándole su energía vital. Pero su espíritu, forjado a lo largo de años de entrenamiento y batallas, permanecía inquebrantable. Musashi aceptó la llegada de la muerte con la misma dignidad y valentía con la que se había enfrentado a sus oponentes en los duelos. Reunió a sus discípulos en la cueva de Rei-Gando y les transmitió sus últimas enseñanzas, haciendo hincapié en la importancia de la disciplina, la búsqueda de la verdad y la trascendencia de la espada. En sus últimos días, Musashi se dedicó a la meditación, la contemplación de la naturaleza y la conversación con sus discípulos, compartiendo historias de su vida, reflexiones sobre el arte de la espada y consejos para el futuro. No mostró miedo ni arrepentimiento, solo una profunda aceptación del ciclo natural de la vida y la muerte. El 19 de mayo de 1645, Miyamoto Musashi cerró los ojos por última vez. Su rostro sereno reflejaba la paz interior que había alcanzado. Abandonó este mundo tal y como lo había vivido, con valor, dignidad y maestría, dejando tras de sí un legado que inspiraría a generaciones de samuráis y buscadores de la verdad. Sus discípulos, guiados por las enseñanzas del maestro, prepararon un funeral sencillo y honorable, según sus deseos. El cuerpo de Musashi fue vestido con un kimono blanco, símbolo de pureza y paz, y fue incinerado en una pira ceremonial cerca de la cueva de Rei-Gando. No hubo grandes ceremonias ni muestras de duelo, solo el respetuoso silencio de la naturaleza y las discretas lágrimas de sus discípulos. Las cenizas de Musashi fueron depositadas en una sencilla tumba a la sombra de un antiguo cedro, donde el sonido del viento y el murmullo del arroyo entonaron una eterna melodía en su honor. Incluso después de su muerte, la presencia de Miyamoto Musashi siguió extendiéndose como las olas de un tranquilo lago. Sus enseñanzas, recogidas en sus escritos y transmitidas por sus discípulos, se han convertido en una fuente de inspiración para generaciones de samuráis, artistas marciales y buscadores de la verdad. La Hyoho Nitenichi Ryu, la escuela de las 2 espadas, creada por Musashi, floreció bajo el liderazgo de su discípulo e hijo adoptivo, Miyamoto Iori, y se ramificó en varios linajes, preservando la esencia de las enseñanzas del maestro y adaptándose a los tiempos cambiantes.
Los principios de Musashi, como la importancia de la observación, la adaptación al adversario, el dominio del ritmo y la búsqueda de la perfección de la técnica, influyeron en varias escuelas de esgrima y artes marciales de Japón, como el kendo, el aido y el aikido. Pero la influencia de Musashi trascendió las fronteras de Japón. El libro de los 5 anillos, traducido a varios idiomas, se ha convertido en una obra de referencia para militares, estrategas y dirigentes de todo el mundo, inspirando estudios sobre liderazgo, toma de decisiones y gestión de conflictos. La historia de Musashi también se ha convertido en fuente de fascinación para artistas y escritores, inspirando novelas, películas, obras de teatro y obras de arte que celebran su extraordinaria vida y su búsqueda del dominio de la espada. Miyamoto Musashi, el samurái que se convirtió en leyenda, dejó tras de sí un rico legado. Fue un guerrero invencible, un estratega brillante, un artista de talento y un filósofo profundo. Su vida fue un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda de la verdad y una superación constante. Musashi nos enseña que la verdadera fuerza no solo reside en la capacidad física, sino también en la disciplina mental, la claridad de objetivos y el valor para afrontar los retos de la vida con dignidad y determinación. Su búsqueda de la perfección de la espada se convirtió en una metáfora del viaje humano, de la búsqueda de un mayor sentido a la existencia y de la constante evolución del espíritu.